Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, ahora en la cuarta temporada, estamos nuevamente muy contentos de estar en Caracol Podcast de Caracol Radio, haciendo esto, lo que tanto nos apasiona. Y por ello, hoy nos acompañan, pues, mis amigos TIC, extrañando muchísimo a Emilia Falcao Restrepo, quien por razones de salud no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Entonces, la bienvenida a, desde la calle 80, imagino yo, don Mauricio Jaramillo. Profesor Víctor, muy buenos días, 7:10 de la mañana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda nuestra audiencia. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo va Impacto TIC? Muy bien, muy bien, muy bien. Con sorpresas, oficialmente cumplimos nuestros 4 años, pero vienen noticias, espero que muy grandes en julio, o sea, en este mes que inicia, Sí. pero todavía no las puedo dar. Bueno, está bien. Pero esperamos nosotros la primicia. Sí, señor. Sería lo mínimo, Sí, sí, ¿no? sí, vendemos primicias a los medios amigos, entonces. Bueno, profesor, pues felicitaciones por eso. Bueno, desde algún paraíso tropical, parece de la región andina, don Jole Restrepo ya nos dirá desde dónde. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde Ricaurte, para ser exacto, en Ok. Cundinamarca. Vos sabes que yo no me muevo mucho como nuestro siguiente compañero, que seguramente estará en Miami, Sí. en Dubái, en alguna parte. Yo aquí desde Es, Ricaurte. bueno, ¿y cómo va Hipercubos, Atelier del Colegio del siglo XXI para el siglo XXI, Atlántico? Bien, vamos muy bien, el colegio va muy bien, seguimos creciendo, seguimos innovando en educación. Percubos Sí. también creciendo muchísimo. Hay mucho interés sobre los temas de apropiación digital organizacional, entonces estamos creciendo a muy buen ritmo. Y bueno, y Atlántico, pues es una startup arrancando apenas, pero muy bien. Bueno, nos alegra muchísimo. Y bueno, desde Ibiza, Dubái, Villa de Leyva, una gran cantidad de espectros de sus latifundios, don Santiago Pinzón Galán. Ya está ¿Desde llegando, dónde ya nos está llegando. acompaña? Llegó. Por falta de eso. Buongiorno, Ah, buenas desde tardes, Italia. buenas noches. No, yo aquí desde el hemisferio, haciendo lo importante, celebrando los primeros 75 a Mauricio. Acuérdense que eso fue un hecho Sí, histórico felices de este milenio, 75. ¿no? Ese reencaucha cada rato. Entonces, un saludo especial. Nos hace falta Emilia, pero pues ya tenemos un milenario que se está tratando de alcanzar a Víctor, pero todavía se demora, ¿no? Bueno, sí, de verdad que sea una oportunidad para reiterar ese hashtag que se volvió tendencia en Iberoamérica, numeral felices 75, para celebrarle un onomástico más a don Mauricio Jaramillo. Es Mauricio, de cumpleaños, verdad, es cumpleaños. gracias. Gracias por A ustedes, acompañarnos a pesar de compañeros. su muy, muy avanzada edad. Que esté con nosotros es un motivo de felicidad. Mil Era gracias. De felices parte 45, pero de de falla. no, 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 de verdad, aquí estamos leyendo mensajes de nuestros De todos los oyentes geriátricos que de conoce parte Víctor y de Mauricio. International Gerontology Institute, donde tenemos a Mauricio como uno de nuestros casos de estudio. Felicitaciones. Los saludos de los Muchas gracias. oyentes. Un instituto que empieza con los jóvenes para entender dentro de 50 años qué va a pasar bien. Me gusta la idea. Eso es innovación y tecnología. Qué tipo, oiga. Bueno, vamos al grano, como dice el dermatólogo. Don Santiago, su merced nos presenta al invitado de hoy. Claro que sí, tenemos a alguien que está bastante preocupado porque no saben qué se metió, pero lo vamos a explicar ahora para que no se confunda más. Tenemos a un periodista de la Universidad de La Sabana con especialización en gerencia organizadora de MBA, perdón, organizacional, perdón, MBA de la Universidad Externado de Colombia y gerente de clase mundial del INALDE. Lo vine a conocer hace
unos meses, unos años ya pues, con la pandemia y con la edad de Víctor y Mauricio uno se confunde también, entonces se confunde cuando conoció a uno de este invitado. Por su rol, es el vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar, lleva bastante tiempo liderando estrategias de innovación del Grupo Bolívar en Centroamérica y la Florida. Ha implementado estrategias para la cultura de innovación, investigación, alianzas con gobierno, con universidades, una falta que seguro Emilia aprovechará después porque tiene mucho para conversar en diferentes compañías, precisamente esas alianzas. Ha sido el encargado de la creación de aceleradoras para la vivienda y Seguros Bolívar y la apertura de de un lugar que ojalá muchos conozcan, el Domo 1, un lugar espectacular que ojalá nos invite próximamente a grabar allá, Centro de Innovación del Grupo Bolívar. Y esto le gusta también a Joles, con esto permitido la generación de nuevas startups, atraer nuevas startups para mejorar esa experiencia del cliente. Entonces, Oscar Rodríguez, bienvenido, ya se metió en esto, fresco que le va a ir bien. Bueno, buenos días Santiago y buenos días a todo el equipo. La verdad, feliz de estar acá con todos ustedes. No sé todavía y estoy a la expectativa, pero feliz de empezar esta mañana conversando con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues lamento la ausencia de Emilia. Ojalá se mejore pronto porque creo que ella era mi salvavidas. No, acá todos somos sus salvavidas. Tenemos que pensar en una palabra clave, una palabra de emergencia, cualquier cosa que pueda salir. No, mentiras, para nada. Aquí todo muy bien. No. Empecemos para tranquilizar a Oscar. Yo lo vine a conocer por el tema de los premios de innovación del Grupo Bolívar. Entonces, si quiere, cuéntenos qué están haciendo con esos premios de innovación y qué es una cultura de innovación. Ok, bueno, pues la verdad es que los premios es un reflejo de lo que ha sido como la orientación estratégica de la innovación en el Grupo Bolívar y en Davivienda. Y es que nosotros desde que iniciamos cuando se devuelve uno y esta estrategia la desarrollamos hace alrededor de 15 años, empezamos, este año estamos cumpliendo 15 años, iniciamos no como un proyecto de tecnología, no como un proyecto de una unidad de negocio, sino que nos dimos a la tarea de entender la innovación como una capacidad organizacional. Y hace 15 años como que esto no era como estábamos aprendiendo, estábamos entendiendo qué era como todo ese proceso de tener un área de innovación y qué era lo que íbamos a hacer. Y uno de los aspectos fundamentales fue cómo hacíamos reconocimiento a aquellos equipos que empezaban a liderar la innovación o que demostraban ser innovadores. Y entonces nace el premio ya lleva 14 años y todos los años es un símbolo de la cultura de innovación del grupo. Porque ahí los equipos nos comparten cuál fue ese logro de innovación que obtuvieron. Y ahí le tenemos como unos criterios específicos, en esencia, porque en torno a todo lo que es este mundo, pues hay muchas ideas y nosotros lo que primero decimos, listo, tienen que compartirnos es algo que implementaron, cuál fue su logro. Segundo, demuéstrenos qué paradigma rompieron y tercero, muéstrenos eso qué logro tuvo en el mercado o al interior de la organización. Y ha sido muy, muy interesante porque el premio en su historia, en promedio, les digo, el año pasado y Santiago nos acompañó, tuvimos alrededor de 500 logros, 500 proyectos que nos compartieron desde las diferentes compañías. Entonces, es una fiesta en torno a la innovación. Y ese es nuestro símbolo que pues ojalá también tendremos la oportunidad de invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en esa fiesta. Bueno, eso es peligroso invitar a Mauricio a fiestas. Él raspa y nos sale hasta el último segundo. Sí. No nos expongamos. Oscar. Adelante, Jole. Bueno. Oscar, además de los premios, que seguramente es uno de los componentes dentro de toda una estrategia de desarrollo de cultura y de competencias para innovación, ¿qué más están haciendo? Sobre todo a nivel de competencias, ¿cómo preparan a la gente para innovar? Ok, gracias, Jole. Esa es una pregunta importante en lo que es la concepción de nuestro modelo, porque cuando uno habla de una destreza de innovación, fundamentalmente nosotros desarrollamos 3 ejes. Un eje que tiene que ver con una serie de estructuras, y cuando hablamos de estructuras no son las áreas ni un tema jerárquico, sino
programas y estructuras que acompañan la innovación, y ahí tenemos nuestro modelo de propiedad intelectual, o tenemos un modelo de investigación, tenemos nuestro modelo de relacionamiento con las startups, y eso es lo que llamamos estructuras. Tenemos un eje que tiene que ver con el entrenamiento, y ahí tenemos un programa que lo denominamos SkillSea, que funciona como un diplomado de innovación. Y nosotros ese diplomado de innovación lo tenemos, inicialmente lo teníamos de manera presencial, pero con todo el reto de la pandemia y demás, lo tenemos de manera virtual. Y ahí certificamos y entrenamos a nuestros equipos en el programa de entrenamiento, que tiene 3 dimensiones. Uno que tiene que ver con el mindset, de cómo retamos esos procesos de pensamiento y cómo hacemos, motivamos los rompimientos de paradigmas. Ese es un eje de SkillSea. El otro eje tiene que ver con las tecnologías exponenciales, que por esta época nos exige tanto conocimiento, dominio, aprendizaje, ¿cierto? Y uno tercero que tiene que ver con el diseño, y tiene todas las herramientas para diseñar con el usuario al centro. Ese es el eje de entrenamiento. Entonces, en la capacidad vamos con estructuras, entrenamiento, con SkillSea, con esos 3 ejes, y tenemos el tercer eje que tiene que ver con los resultados. Y la lógica y nuestra estrategia es que en la medida que desarrollemos estos 3 ejes de manera equilibrada, estamos logrando que nuestra organización como un todo sea más innovadora. Oscar, quiero entender un poco también como la génesis de pensar en premiar la innovación, en que adicionalmente haya esa sensación de endoemprendimiento, porque ese ADN, ¿eso es algo que ha estado toda la vida en el grupo? O seguramente sí, pero cuando dijeron, no, es que tenemos que desarrollarlo ya a un nivel exponencial, al que incluso uno podría pensar en que es el origen de spin-offs dentro del grupo, de nuevas marcas. ¿Cómo ha sido eso? Pues Víctor, efectivamente, nosotros somos una organización de 26,000 personas. Somos, ¿sí? 26,000 personas, estamos en 6 países, en Colombia, en Centroamérica, y nos movemos en 3 verticales de la economía, desde el financiero con el banco, Seguros Bolívar en la línea de seguros, y la constructora Bolívar en toda la línea de construcción, que es la compañía líder en vivienda de interés social en el país. Cuando empezamos este reto, un poco, y ha sido, y cuando usted habla como del génesis, teníamos una lógica, y era que 2 componentes que a mí me parece importante resaltar. Uno, queríamos ilustrar detrás de ese esquema de reconocimiento qué era lo que la organización reconocía y aceptaba como innovación. Entonces, primer componente. Segundo, queríamos que esos equipos cuya innovación, decíamos, está alineada con lo que queremos como resaltar que de esos equipos queremos más, como multiplicar esas buenas prácticas, que la compañía de seguros se inspirara con lo que está haciendo Davivienda, o Davivienda con lo que está haciendo Constructora, y que Colombia se inspirara con Centroamérica. Entonces, detrás de esto, al final, está un compartir buenas prácticas entre todas las unidades de negocio y entre todas las verticales de negocio en las que estamos. Pero adicional a eso, y es un componente también súper valioso de nuestro modelo, y es que nosotros no señalamos o estigmatizamos al que no está haciendo la innovación, sino que es un modelo que es democrático, es participativo, invita a todos, y reconocemos a los que las están liderando, de tal forma que cada vez esto convoca más y se vuelve una bola de nieve, y por eso cada año recibimos tantos premios y logros de innovación. Y con otro componente, y es que cuando ponemos la innovación en ese nivel, dejamos de asignarla a que la innovación corresponde a un laboratorio científico o al vicepresidente de riesgo con su modelo actuarial y su brillantez, sino lo que decimos es el funcionario, la persona del común, si aplica herramientas y metodologías de innovación en su día a día, en los roles que está haciendo, en los roles que les han sido asignados,
si lo hace de manera disciplinada, puede lograr la innovación. Entonces, por eso es un modelo que convoca a las 26.000 personas que hacen parte de este gran equipo. Un gran ejemplo fue, ¿se acuerdan ustedes? Berta Sepúlveda, una ingeniera industrial que nos acompañó hace unos meses, con el ejemplo que hizo en Banca Joven de gaming. Es una demostración de cómo hay absolutamente todo y que por eso me pareció tan especial, una vez más, la fiesta, para que Mauricio se emocione, como celebra el grupo con todo el cuerpo directivo, toda la gente, eso es con banderas, delegados de diferentes regiones, de diferentes países, o sea, es un ejercicio muy chévere porque es el de valorar. Ahí, por ejemplo, estaba el equipo de gaming de Berta Sepúlveda. Eso le da a uno un mensaje muy fuerte, que era la siguiente pregunta. ¿Usted cómo ve el liderazgo de mujeres en innovación hoy en día en esos grupos? Yo creo y les debo decir, a nivel de, por ejemplo, nosotros en el banco, cuando decimos y convocamos a todos, nosotros de los 26.000, el solo banco, cuando el equipo del banco suma 17.000 personas. Tradicionalmente, y el equipo de Davivienda, que siempre hablamos y es el único banco en Colombia y casi que en el mundo cuya marca es mujer. O sea, cuando uno personifica la marca Davivienda, la marca Davivienda se caracteriza por ser mujer. Nosotros no, si ustedes ven muchas veces, nosotros no nos referimos al banco, sino a Davivienda. Y el banco es mujer. Y cuando uno va hacia adentro y ve la composición, tenemos la fortuna de que normalmente nos movemos entre un indicador entre el 65 y 70% de la planta de Davivienda son mujeres. Eso hace que en los equipos, cuando estamos hablando de innovación, pues el componente de las mujeres con su conocimiento, con su disciplina, con su inspiración, con toda esa movilización que hacen desde su liderazgo, impulsan mucho los procesos de innovación que hacemos al interior de la organización y para el mercado. Normalmente cuando traemos líderes de innovación de las organizaciones, vienen ingenieros industriales, ingenieros de otros campos. Usted es comunicador social organizacional, eso me llama la atención, no es lo más común. Y aquí le pregunto, aunque usted se graduó hace muchos años, no tantos como los que Víctor tiene de graduado, pues, décadas menos. No ofenda. Aplica esos aprendizajes como comunicador y qué tanta importancia juega la comunicación en estos procesos de innovación. La A y la B de Mauricio. Siempre. Bueno, pues les debo contar y me voy a devolver con esa pregunta. Cuando yo estudié periodismo, estaba, digamos que, marcado por toda esa coyuntura en ese momento como de Vietnam y la guerra de Vietnam y todo este tema de todas las producciones en torno a la guerra, y yo soñaba con ser corresponsal de guerra. Cuando terminé mi carrera yo entré y empecé a hacer mi práctica en Davivienda. Y empecé a hacer la práctica en el área de talento humano, en el área de comunicaciones. Y la verdad, eso, y creo que cada vez pasa más, es más que brecha, esa diferencia, y los que son papás empezamos a ver cuando empiezan los hijos a preguntarse qué van a estudiar y un poco la tranquilidad en que al final el tema entre el estudio y lo que va a ser el oficio, ¿cierto? Y cómo se va uno al final a desarrollar profesionalmente. Yo entro a la vivienda y empiezo a disfrutar a lo que era el mundo de vivir en esa organización, que desde el primer momento, y les digo, todo el tiempo que he estado, la pasión y la vibra y el reto que siente uno en esta organización. Y empezamos a vivir en ese momento. Davivienda al poco tiempo adquiere un banco que en su momento era Bansuperior, y todos estos temas de comunicación en procesos de fusión se vuelven absolutamente críticos y estratégicos para garantizar la fusión de estos equipos. Primero fue Bansuperior, después fue la fusión con Bancafé, que era un banco más grande que el nuestro, y eso exigía también un reto importante en los procesos de comunicación estratégica y de conformación de equipos y demás. Producto de toda esta evolución también
empezábamos a trabajar muy como en procesos de sinergia, además de las fusiones entre las compañías, en que no nos diéramos tan solos seguros o da vivienda, sino hiciéramos trabajos en conjunto. Eso me permitió, digamos, que estar como y trabajar mucho en lo que era la cultura, el reto, alineación de equipos, trabajar en los temas de alinear equipos. Y cuando empezamos hace 15 años, entonces, cuando decimos, oigan, esta organización deberíamos tomar como una línea más sistemática, no porque la innovación no estuviera en la organización, sino que queríamos capitalizarla y volverla más sistemática. Entonces ahí empezamos a ver en el mundo cómo las grandes organizaciones hacían procesos de innovación. Con la fortuna de haber conocido una empresa que todavía nos acompaña y era una compañía de Israel, cuya, cuando yo les digo estos 3 ejes y nos calzaba muy bien con el objetivo nuestro, y era que no queríamos que la innovación se viera como un proyecto tecnológico o como un proyecto de una unidad de negocio, porque fácilmente 15 años después eso hubiera desaparecido, sino que nosotros queríamos era que nuestra organización fuera una organización más innovadora. Entonces, en torno a eso, pues el reto ha sido gigante y ahora es interesante. Tuve la oportunidad hace un poco menos de un mes de estar como con los grandes jugadores con los que venimos nosotros acompañando nuestros procesos de innovación, con los grandes Big Tech, con Google, con Facebook, con Amazon en California. Y los temas, y es interesante porque son jugadores big, tecnológicos, puro y duro, pero el componente en la agenda en términos de cultura, en términos de lo que es la movilización, de lo que es el pensamiento, de lo que es alinear equipos, se vuelve estratégico en todas las organizaciones. Entonces, vuelvo a la pregunta en que nuevamente, efectivamente, mi formación básica, después hice mi MBA, pero mi formación ha sido más humanística y con todo el proceso de lo que significa en este momento la innovación, la transformación digital a partir del componente humano, pues creo que es absolutamente retador e inspirador para mí en todo este proceso profesional. Súper clave ahí ese componente entonces de comunicación, como bien lo presentía Mauricio. Clave comunicar en una organización que quiere innovar. Y bueno, después de haber sido acariciado por la brisa del Mediterráneo y dejarse ese cachumbo, para quienes vean este episodio en el canal de YouTube, don Santiago Pinzón Galán, con ojo al dato. El blower de los calvos, ese es el dato. Hace poco estaba la columna que escribió el nuevo ministro de Hacienda y nos daba un dato importante. Colombia está en el punto 24 del PIB en investigación y desarrollo, en términos de inversión, según lo que analiza la UNESCO, el 10º de América Latina y en una 10ª parte del porcentaje promedio de la OECD. Es decir, la expectativa es que con este ministro de Hacienda, con este nuevo gobierno, ese punto 24 de inversión del PIB cambie, evolucione, se consolide. Ojo al dato de un blower de calvos. Muy bien, yo pensé que le estaba haciendo honor a Walter Mercado o algo así. Sí, es que, ¿por qué le digo blower de calvos? Son 4 mechas que corre el viento. Oiga, Oscar, una inquietud. No, Jorge tenía una pregunta. Adelante, Jorge, desde Ricaurte, por favor. Sí, muchas gracias. Oscar, Santiago se autoinvitaba y ojalá así nos invites a este domo que se ha vuelto todo un ícono en el mundo de la innovación en general en Colombia y de pronto en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa en ese domo? ¿Es un maker space? ¿Es un sitio para prototipar? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la dinámica de ese espacio? Bueno, efectivamente el domo se ha vuelto un símbolo del ecosistema de innovación en Colombia y en lo que venimos haciendo. Nosotros, les digo, yo creo que desde el segundo año, desde que estábamos liderando esto, teníamos como la intención de tener como un centro de innovación. Afortunadamente no lo abrimos el primer año porque todavía estábamos entendiendo qué era y qué significaba tener un centro de innovación. El centro de innovación que lo hemos denominado el domo
y tiene su nombre propio, y por eso decimos centros de innovación hay muchos, pero el Domo del Grupo Bolívar solo hay uno. Y el Domo, cuando abre sus puertas, es un centro que representa y simboliza lo que es el modelo de innovación del grupo. Y lo que es, cuando yo les digo, la concepción de esos 3 ejes en la historia de nuestra organización, de lo que ha sido el modelo. En este momento nosotros contamos con 4 estructuras fundamentales para comunidades que impulsan la innovación. Tenemos la unidad de cultura, desde donde se maneja el premio y el programa de entrenamiento. Tenemos la unidad que hace todo el proceso de investigación y nuestra ruta de propiedad intelectual y el tema del desarrollo de las patentes en conjunto con las diferentes unidades de negocio. Tenemos la unidad de startups, desde donde manejamos todo el relacionamiento con los emprendedores y con las startups en el mundo. Y tenemos la unidad de diseño. Esas 4 unidades tienen a su vez sus programas y nosotros nos ubicamos desde la holding en una oferta de valor de innovación que acompañamos a las diferentes compañías desde estas 4 unidades. Toda esa operación de las unidades, en gran medida, y pues el mundo digital pasa, pero tiene que ver mucho con la co-creación y con la interacción con todo esto, porque al final se vuelve un ecosistema. Y eso es lo que da vida al Domo. Usted en cualquier momento, y tendremos la oportunidad de invitarlos, y ahí estamos siempre haciendo, podemos encontrar, porque además es interesante, porque en cualquier momento que van a encontrar temas diferentes. Pueden encontrarse que hoy estamos con un grupo de una universidad, pero en 8 días estamos haciendo una hackathon, o después estamos trabajando con un proyecto que incubamos en conjunto con Bancolombia y Banco Bogotá, o estamos haciendo procesos de entrenamiento. Entonces es un espacio, no es muy grande, pero sí es simbólico en lo que significa la interacción de nuestro ecosistema de innovación. Entonces son un poquito más de 500 metros cuadrados, son 5 pisos, y lo llamamos el Domo porque en su último piso quisimos simbolizar lo que era nuestra estructura de investigación, que es el Observatorio de Innovación, y ese observatorio nos permite en el día a día estar revisando el estado del arte en muchos de los temas de nuestro interés, y mucho de la transformación y de las tendencias que necesitamos dominar. Y ese observatorio entonces lo simbolizamos con un domo en el último piso de nuestro centro de innovación. Santiago. No, primero la da. Adelante, por favor, primero la da. Bueno, sí, vamos los jóvenes primero. La conversación aquí, Oscar, los jóvenes. Hablando del domo, del espacio, pero además el espacio en el tiempo para hacer innovación, ¿cómo equipos de trabajo pueden llegar a decir, queremos irnos a trabajar un rato o por un espacio de tiempo en el domo para pensar innovaciones? Y además estoy pensando, a veces uno siente que esas oportunidades las tienen como las áreas centrales de las organizaciones, y específicamente mucho más si son en Bogotá. Pero, por ejemplo, yo estoy en provincia, estoy en Socorro, en Santander, hay un equipo de Davivienda. Ese equipo de Davivienda tiene la oportunidad de pensar en innovación y adicionalmente de usar el espacio si así lo quiere. Así es, y es interesante porque cuando abrimos las puertas del domo, y era un poco la gran, digamos que reto era que no se nos convirtiera en tema de reuniones administrativas o de lanzamientos comerciales o de temas de auditoría, sino que efectivamente nuestro espacio, que es un símbolo de la innovación, es un espacio donde los equipos, un poco lo que nosotros decimos, no prestamos alas, lo que prestamos es asesoría en innovación. Y eso en los primeros, cuando abre el domo, es un domo y es un centro de innovación que abre sus puertas con una agenda ya propia. Entonces no era un tema que teníamos que llenar esos salones, y como está concebido en función de las estructuras de innovación que tenemos. Están los espacios para pitch de los emprendedores, o los espacios de laboratorios para incubar iniciativas, o los espacios para compartir nuestras investigaciones y demás. Eso como en uno de los puntos para contestar su pregunta.
De otro lado, y con lo que usted ilustra del equipo de Davivienda en el Socorro, o en el equipo que tenemos en cualquier municipio, porque nosotros también con la llegada de Bancafé estamos en muchos municipios en Colombia, y desde el banco tenemos cerca de 700 oficinas ya en todo el país. Y es interesante y es muy bonito el modelo, porque nosotros los 2 primeros años decimos, no, la innovación inicialmente y producto de unos ejercicios anteriores, dijimos, le corresponde muy a las áreas centrales, ¿cierto? Para no desorganizar, y porque nosotros nacemos con el modelo de innovación en la mitad de un modelo, de una fusión con Bancafé, casi que se da al mismo tiempo. Y entonces como que la gente decía, pero espere un segundo, ¿a qué horas voy a hacer? O hago la fusión o hago innovación. Y un poco también era un mensaje ahí, no, es que precisamente usted tiene que aplicar en la innovación para lograr su día a día, para lograr lo que estamos haciendo, porque de alguna forma al final estar en fusión se convertía en una excusa para no innovar, ¿cierto? Pero desde el segundo año y veíamos, identificábamos una oportunidad y creamos un modelo que hasta el momento también, y cuando invitamos a los jurados externos a que nos ayuden a evaluar nuestros proyectos, aprecian mucho, porque es un modelo en el que nosotros efectivamente convocamos al equipo de Davivienda del Socorro. Y un poco es que ellos también tienen que hacer innovación, pero seguramente ellos no se van a inventar la nueva póliza de seguros o el nuevo crédito hipotecario, pero ellos sí tienen 2 retos en su proceso de innovación. Uno, cómo mejorar los indicadores de servicio, y 2, cómo ser más eficientes. Y ese es el foco que les hemos dado a las regionales. Y tenemos un proceso también súper bonito, en el que entonces convocamos y generamos un grupo que lo llamamos el G7, que son esos gerentes de innovación puestos en las regionales. Y esos gerentes puestos en Antioquia, en el Caribe, en la zona central, son los que en su día a día dirigen acciones para que esto que hacemos a nivel corporativo de grupo también reconozca y recoja esas prácticas de innovación que van a mejorar el servicio al cliente en cada una de las regiones. Oscar, si Víctor me permite, porque de Socorro con ese tono santanderiano lo regañan a uno cuando pide la palabra, entonces, muy sencillo, cuando uno quiere aprender o leer de innovación, ¿cuáles son sus libros? ¿Qué recomienda leer? Bueno, ahí nosotros, digamos que hay un libro que ha sido como también fuente siempre de pensamiento para nosotros, y es el del modelo de Israel. Ahí hay dos libros interesantes que nos funcionan mucho. Y es el primero, que es el de Sid, que un poco dice, hacer innovación siempre dicen a uno fuera de la caja. Y hace como la inversión, haga innovación dentro de la caja. Y es un poco lo que refleja el espíritu de un país que en los indicadores de innovación siempre sale punteando, ¿cierto? Pero es un poco de cómo hacen innovación con unos recursos restringidos. O sea, ustedes más que yo saben, un país que tiene, pues, está en medio de muchos vecinos que no los quieren, tienen en recursos naturales, están, mejor dicho, tienen mucho tema, y en ese mundo cerrado, ellos hacen unos procesos de innovación fuertísimos. Entonces, ese es un libro que recomiendo, que es el Inside the Box. Pero está el otro que parece como la otra punta, y es el de Startup Nation, que es el que recoge todo ese espíritu de los emprendedores y por qué pasa, y cómo ilustran cómo es generar y promover un ecosistema para que el emprendimiento se dé, y para que el emprendimiento, y yo creo que las culturas nuestras cada vez menos, pero tenemos que pasar mucho, y creo que los fines de semana y los temas, somos muy hábiles en tener muy buenas ideas, pero nos cuesta mucho pasar de la idea a la acción y a la implementación. Y yo creo que esto, y como en libros como el de Startup Nation, ilustra mucho ese ecosistema que debemos propiciar para que cada vez más tengamos no menos ideas, que tengamos muchas ideas, pero que también tengamos muchas implementaciones. Bueno, y hablando de Israel, es el momento de oír a uno de los parceros de Abraham, Víctor Solano. Está pensando en voz alta. Bueno, muy bien. Pues sí, estoy pensando en voz alta
que pueden ser muchos los desafíos que tiene el nuevo presidente electo Gustavo Petro en diferentes sectores. Pero en el caso de la tecnología, creo que el reto fundamental será continuar con el desafío de garantizar, de terminar de garantizar ese acceso universal a la red, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. La Colombia profunda, que muchas veces creemos que está en Baupés, en Bichá, en el Amazonas, está a veces a solo 5, 10 kilómetros de cualquier capital de departamento en Colombia. Con ese acceso universal a Internet, pues tenemos todo lo demás que puede venir, desarrollarse: telemedicina, educación, temas de seguridad, por supuesto también del entretenimiento. Allí tendrá que fortalecerse el tema de las redes 5G. Pero ante todo necesitamos que el nuevo gobierno entienda que la tecnología es un componente habilitador que es transversal para todos los sectores económicos y sociales. Y allí, justamente, la administración pública, que tiene que buscar al máximo la transparencia, la eficiencia en los procesos, en la relación del Estado con el ciudadano. El sector productivo, que va a tener que entender que todas las empresas van a ser empresas de tecnología. Y por supuesto el componente de educación y todo lo social, donde tenemos que hacer que la tecnología cierre las brechas que aún hoy existen. Me alienta ver que en el equipo de Empalme hay personas nombres como los de Saúl Catán, como los de Isabel Cristina de Ávila, como Mauricio Toro, como el mismo colega Álvaro Montes, que creo que van a imprimirle un criterio técnico en lo que tiene que ver con esa recogida de información, de recuperar todo lo positivo que se ha realizado en el actual gobierno de Iván Duque y que pueda llegar a ser repotenciado en el gobierno de Gustavo Petro. Así pues, los retos siguen siendo, en términos generales, la transformación digital de Colombia, que ojalá se dé plenamente y con todos los sentidos de eficiencia, eficacia y efectividad. Eso es lo que estaba pensando en voz alta. Sí veo, Oscar, la profundidad, esa génesis por allá en Aristóteles y Platón hablando con Víctor desde Socorro. Llegamos a ese nivel. Oiga, Oscar, una inquietud que creo que usted la mencionó. ¿Cómo va ese relacionamiento con universidades? ¿Cómo va ese ejercicio de investigación o retos de ciencia aplicada? ¿Cómo lo ve? Sí, Santiago, nosotros, y hay también un modelo súper interesante que tenemos en el que redefinimos el modelo tradicional de prácticas. Y nosotros entonces tenemos ese relacionamiento con las universidades, con diferentes disciplinas, y llegan, y nos interesa mucho recibir todo ese talento joven que una vez llegan a la organización, que en un modelo tradicional antiguo llegaban a hacer tareas operativas, nosotros cuando llegan esos estudiantes nuevos, llegan a ser parte de células de trabajo. Y esas células están conformadas por diferentes disciplinas. Y entonces encontramos ingenieros, filósofos, administradores del Socorro, de Bogotá, de diferentes sitios. Y el sentarlos y durante un semestre a esos estudiantes les entregamos dos componentes: reto y metodología. Y producto de esa dinámica, ellos durante su semestre, esas células, más o menos logramos en promedio 3 prototipos. Y ese es un proceso súper bonito porque es un proceso auténtico también de innovación, porque llegan con un oxígeno un poco más liberado de paradigmas, y al ponerle reto y metodología, y ellos van y hacen las validaciones en mercado y demás, y producto de, por ejemplo, esas dinámicas, 2 de las patentes. Nosotros ahorita en el grupo somos el primer grupo financiero con mayor número de patentes radicadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Somos el grupo, y 2 de esas patentes que tenemos radicadas han sido producto de la evolución de ese entregable que hacen
esas células de innovación entregadas por los estudiantes. Entonces, por ese modelo han pasado ya cerca de 200 estudiantes y hemos construido más de, yo creo que alrededor de 100 prototipos que vamos entregando a las unidades o vamos incubando en su proceso para que lleguen como a la implementación, y cuando tienen ese potencial de patente, lo radicamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y ese es uno de los factores fuertes que nos ha reconocido MinCiencias dentro de todo el modelo. Nosotros en este momento contamos con la certificación de I+D+I que entrega MinCiencias, que ustedes saben que pues, es una institución súper técnica, que hace un proceso juicioso, y creo que para nosotros es como la mejor forma de evaluar y que alguien externo nos diga y evalúe lo que estamos haciendo en torno a la innovación. Oscar, has mencionado varias veces un componente dentro de esta estrategia de innovación, y es el relacionamiento con las startups. Entonces, el mejor estilo de Mauricio Jaramillo, 2 preguntas rápidas. Una es, ¿cómo es ese relacionamiento con el ecosistema fintech? Esa es la A. Y B, si una startup se quiere conectar con el grupo, ¿qué tiene que hacer? Ok, gracias, Jole. Sí, efectivamente nosotros con todo el modelo de startups empezamos hace alrededor de 5 años o un poquito más, y empezábamos en su momento en una sesión que en su momento era con el laboratorio con Guaira, con la aceleradora con Guaira de Telefónica, ya con nuestro amigo Carlos Castañeda, y empezamos como a conocer como a esos emprendedores. Empezaron a invitarnos también a algunos eventos donde nosotros éramos patrocinadores, y cuando íbamos como patrocinio con la vivienda o con Seguros Bolívar, se acercaban los emprendedores con una tarjetica, estoy haciendo esto, y cuando uno llegaba a la organización decía, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo? Y empezaban las llamadas y demás. Y nosotros, cuando veamos un emprendimiento, llevarlo a un comité estratégico del banco o un comité de compras de la compañía de seguros, se ve muy vulnerable y se veía incubarlo era muy difícil ahí. Y fue un proceso súper interesante, porque desde ahí es que nace la concepción de generar una estructura que la creamos primero en Davivienda y ahora también tenemos en seguros y en constructora, y es una figura que lo llamamos la aceleradora de innovación, que decíamos nosotros, que tomamos el lenguaje de lo que son las aceleradoras externas, ¿cierto? Pero nuestra figura era que queríamos tener una instancia que no la queríamos llamar comités, porque los comités estaban desprestigiados, y nosotros creamos una instancia donde nos sentamos el área de negocio, el vicepresidente de la banca de personas, el vicepresidente de la banca corporativa, el área de innovación y el área de tecnología. Y ahí, en esa instancia que todavía llevamos y nos reunimos y vemos todo lo que son esos emprendimientos y esas soluciones que nosotros como innovación estamos monitoreando y estamos haciendo con todo el mundo. O sea, nosotros tenemos alianzas con aceleradoras en Silicon Valley, estamos con Plug and Play, pero también tenemos con el Singapore FinTech Festival, pero también con Israel, con el Startup Nation, y nosotros hemos creado una red que nos permite, con unas lógicas y con unas necesidades específicas, monitorear dónde están esas soluciones, tanto en el mundo como en Colombia. Producto de monitorearlas, lo otro que hacemos es que esos emprendedores los convocamos para incubarlos si es algo que le va a ayudar a la línea de seguros o el banco, los incubamos y los vamos yendo de la mano con la unidad de negocio respectiva. Y cuando ya decimos sí da sentido, es donde lo llevamos en la aceleradora. Y la aceleradora tiene un componente también súper bonito, porque entonces, en la aceleradora sabemos que estamos en modo experimentación, pero también en modo aceleración. Y el presupuesto que tenemos en la aceleradora, ese presupuesto se nutre del beneficio tributario que logramos por ser unidad de I+D+I. Entonces esto hace que sea un círculo virtuoso en el que el beneficio tributario lo convertimos en inversión en más innovación. Y producto de eso, entonces, nosotros hacemos scouting en este momento, yo creo que hemos llegado a hacer scouting de más de 3,000 emprendimientos, y eso exige conocerlo, a generar la reunión, que hagan el pitch, con el pitch que le corresponde y demás.
pero producto de eso también hemos sido muy cuidadosos en al mismo tiempo generar la ruta de PI al mismo tiempo, porque un poco hemos sido muy cuidadosos de cuidar la relación con los emprendedores, de cuidar, porque esto trabajamos es para que también sea una relación gana-gana y para que podamos en conjunto encontrar esas posibilidades de escalar ante el mercado. Y ahí entonces tenemos, si nos vamos con un relacionamiento de proveeduría o de licenciamiento, o si vamos a hacer una alianza, o si vamos a hacer una inversión y demás, entonces tenemos diferentes formas de relacionarnos con ellos. Muy bien, pues esta semana en Amigos TIC, Óscar Rodríguez, vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar, y por supuesto contamos una vez más con la presencia de los Amigos TIC, con Santiago Pinzón Galán y su peinilla Willy Colón, el peinecito que a ti te peina. Nos oímos y nos vemos la próxima semana. Esto es Amigos TIC en Caracol Radio. Hasta la próxima. Gracias, Oscar. Chao, chao. Gracias.